Hola, muy buenas noches, amigos de Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, tenemos invitado de lujo hoy desde Colombia, una de esas ligas importantes de allá de Sudamérica, donde tendremos la presencia de nuestro querido profesor Java, que amablemente aceptó platicar con nosotros, como siempre venimos haciéndolo desde hace 2 meses, tratar de traerles a todos ustedes gente de calidad, gente importante del deporte, ya sea la disciplina que sea. Hemos hablado con futbolistas, hemos hablado con boxeadores, con luchadores, con atletas olímpicos, ganadores de medallas de oro en sus respectivos países. Y bueno, hoy nos vamos hasta Colombia, la patria querida, como dice la canción, y hablaremos con un profesor, con un entrenador de mucha jerarquía allá en la Liga Colombiana. Anteriormente ya habíamos hablado con Alexis Mendoza, ya habíamos hablado con Pacho Maturana también, que amablemente nos atendió. Y hoy tenemos en exclusiva para ustedes al profesor Jaime de la Pava, que aquí está ya con nosotros. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo la está pasando en este momento de este problema mundial que tenemos? Hugo, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven, nos escuchan, para la gente del deporte, para la gente del fútbol. Espero que todo esté muy bien en casa, en la familia. Es un tema atípico, muy difícil de llevar. Ha sido muy difícil, pero bueno, creo que todos estamos en el mismo, en la misma situación. Nosotros ya hemos empezado a reactivar un poco la parte del fútbol. Hemos empezado a entrenar ahora el 16 de julio, no de igual manera de lo que como lo hemos hecho siempre, habitualmente, pero bueno, ya es un paso importante y bueno, estamos en esa nueva experimentación, en ese, digo yo, ese laboratorio que estamos vivenciando en este momento en el fútbol y para muchas actividades también, ¿no? Para muchas actividades también es algo nuevo y bueno, yo pienso, Hugo, que al final hay que irle poniendo el pecho a la situación, lógicamente con los cuidados respectivos, pero bueno, no podemos seguir todo el mundo en confinados, pero sí ya ir dando ese paso firme y seguro y cuidando, ¿no? Que es la prioridad, pero ya como entrando en la actividad que cada uno de nosotros pues, nos gusta y siempre hemos hecho. Sí, sí, realmente vino a cambiarnos nuestra forma de vivir. Ahorita se vienen otros cambios y bueno, ya veremos qué pasa. Y como bien usted dice, hay que poner ahora sí que la bala, el pecho a las balas, que diga, para que podamos poder asimilar todo este nuevo cambio que se avecina. Tebar 38 dice, profe Jaime, soy pastuso y ojalá algún día dirija al Deportivo Pasto. Grande, profe Jaime, digno admirador. Ahí le mandan saludos, profe. Igual saludos Ahí a la gente de para Pasto, a la la gente gente. del Deportivo Pasto, un saludo muy, muy cordial y bueno, hemos estado muy cerca, ya hemos estado cerca y un par de posibilidades, pero bueno, algún día seguramente que se podrá concretar. Excelente, ojalá que se pueda dar ese paso. Pero igual, vamos a hablar un poquito de su trayectoria, vamos a hablar un poquito de su historia. Aquí en México, pues, a los que nos gusta el fútbol y de lo que lo practicamos en alguna vez a nivel profesional, como en mi caso, que me tocó estar en la MLS de allá en los Estados Unidos, conocer un poco de su historia es muy halagador realmente. Pero me llena mucho más de satisfacción saber de que usted, profe, nunca jugó al fútbol profesional. Usted realmente estudió para volverse, para dirigir un equipo y realmente
ha marcado historia en uno de los grandes equipos de allá de la Liga Colombiana de Fútbol. Bueno, Hugo, sí, no, a nivel profesional no tuvimos la posibilidad. Estuvimos cerca, de pronto por allá como en el año 84, yo tenía más o menos alrededor de 16 años. eh, por ahí se presentó una posibilidad, yo vivía en la ciudad de Barranquilla, y el Atlético Junior me invitó a entrenar en la sub-17. Siempre jugué, aún lo juego, aunque la verdad lo he disminuido mucho, he direccionado la práctica del deporte por otras actividades como el tenis y la bicicleta, algo con menos impacto, pero toda la vida lo he jugado, me gustó, lo hice bien, me invitaron a esas divisiones menores. El problema, Hugo, es que en ese entonces no había como la organización que hoy existe, ¿no? Y hoy los chicos tienen la posibilidad de ir a estudiar, en las tardes de ir a practicar, de ir a entrenar. En ese entonces me invitaron a entrenar en horas de la mañana, 9 de la mañana. Yo, en ese momento yo ejercía pues mi estudio en el colegio y pues lastimosamente pues no se pudo dar porque pues priorizábamos mi familia, mis padres priorizaban el tema estudio y en las tardes entrenaba, pero no tenía la posibilidad de hacerlo ahí en el Atlético Junior, en esa sub-17. Me hubiera gustado, porque al final pienso yo que a pesar de uno adquirir habilidades y destrezas muy innatas y, y en la calle, en la calle se jugaba mucho y se jugaba personalmente, pues uno adquiere unas habilidades muy importantes. Y, pero seguramente requeríamos de esos formadores que hoy existen, que hoy día han cada vez avanzado en esa parte. Hoy vemos universidades, en el caso, por ejemplo, de ustedes en México, como el Pachuca, un club que ha priorizado esa parte de la formación de los profesionales en el fútbol. Y yo pienso que estos 30 y pico de años, 30 y algo años, pues son cambios muy marcados, ¿no? Hoy día un chico tiene el acompañamiento permanente, sobre todo cuando hablamos de chicos de 14, 15, 16 años, ya hoy día el acompañamiento es muy cercano de los clubes. Hoy día ya un chico de 16 años, de 15 años ya es visualizado por clubes a nivel mundial para poderlos llevar o para poderlos tener en algún momento en sus equipos de primera división. Y bueno, ese acompañamiento de los formadores en ese entonces, pues no lo tuve. Entonces, pero al final yo creo que la vida me fue encaminando, de pronto sin forzar mucho la situación, porque yo tenía pensado hacer mi otra profesión, mi otra pasión, diría yo, que es la aviación. Quería estudiar, quería entrar a la Fuerza Aérea de Colombia. Normalmente los pilotos comerciales hacen sus primeros pasos en la aviación militar y bueno, quería hacerlo, pero no sé, apareció unas personas muy cercanas a la familia, me dieron una información del instituto universitario donde yo estudié, en Cali, en la ciudad de Cali. Miré el tema y inicialmente era una tecnología que era especializada en fútbol. Entonces yo dije, bueno, son 3 años, vamos a, vamos a estudiar 3 años. Experimento también, porque era una manera como de experimentar, de mirar, porque siempre lideré en todo el tema deportivo donde yo estuve, en el colegio, lideraba los torneos, siempre estaba pendiente de eso, siempre me gustó. Entonces empecé a hacerlo, empecé a estudiar y ya en el último semestre, o sea, en el tercer año, los profesores que me asignaron para el tema de la cátedra del fútbol
me envían a hacer la práctica al Deportivo Cali, uno de los clubes más importantes acá en Colombia, a su cantera, a sus divisiones menores o fuerzas básicas, como ustedes le llaman. Y hice mi práctica ahí durante 6 meses. Y esa práctica me ayudó, me sirvió para que me invitaran a vincularme al club ya de una manera oficial, con contrato. Empecé a trabajar con chicos de 10 años, de 9, 10 años. Es una categoría que acá se le llama gorriones en la liga local. Y ahí hice mis primeros pasos, los primeros 3 años fueron esos chicos. Yo creo que eso me sirvió mucho. Yo pienso que la década, después esa década que yo tuve en esa parte de formación, me sirvió mucho para el momento de llegar a esa oportunidad que también, la verdad, no la marcaba, no la buscaba así cuando ya pisé por allá las juveniles de América, de Cali. Y bueno, se dio la posibilidad y así fue Hugo, pero yo creo que al final, siempre lo digo, es sin forzar nada, lógicamente con el cariño y la pasión y la vocación que se tenga por algo, por la actividad que se tenga. Y poco a poco fueron saliendo cosas muy importantes en lo personal y en lo profesional. Y así fue ese vínculo, ¿no? Con la dirección técnica. Sí, no tuve la posibilidad, me hubiera gustado mucho haber jugado fútbol profesional. Pienso que tenía unas condiciones, unas cualidades. Jugaba delantero, tenía gol, era un jugador que siempre, por ejemplo, en las ligas intercolegiales de Barranquilla, yo estaba en la tabla de goleadores. Por eso el Junior en algún momento, no sé qué persona me observó jugar y me hicieron la invitación. Me iba bien y a pesar de mi 1,73 de talla, normalmente yo jugaba por banda, era como ese puntero de raya antiguo de 9, a veces me tiraba de 9, pero tenía una gran cualidad que era mi saltabilidad. Yo tenía mucha potencia en el salto vertical y en los recorridos cortos y explosivos. Yo era muy potente y eso me servía mucho. Tenía buena definición. Entonces, pues, pero bueno, en la vida, Hugo, pasan esas cosas, pero lo he disfrutado mucho ya en esta otra orilla, ¿no? Desde la parte como entrenador. Profe, realmente de un experimento a querer ser director técnico se convierte en uno de los grandes referentes del Independiente de Cali, ¿no? Del Deportivo Cali, perdón. Sí, con el Cali trabajé en las divisiones menores esos 6 años y en la parte profesional llego a América de Cali es el que me da la posibilidad de ya dirigir el fútbol profesional. Era un momento, yo escuché ayer una charla que invitaron a Vicente del Bosque, unos colegas argentinos, y Vicente del Bosque decía que él nunca pensó dirigir, o sea, él ya llevaba muchos años dirigiendo en juveniles y él no tenía previsto que en algún momento el mismo Real Madrid, el equipo profesional, lo invitara. Y a raíz de unas situaciones por ahí que no estaban muy buenas dentro del club, le surgió. Entonces me acordé mucho de lo mío porque mi vinculación para dirigir el equipo, veníamos de ganar es aquí como ganar la tercera división en otros países. Ganamos el ascenso, yo había ganado ya también con la Carlos Sarmiento Lora, una escuela muy importante acá en Colombia, ese torneo en el año 97, logrando el ascenso de tercera a segunda. Y con el América me lleva, a raíz de ese resultado, América me lleva a dirigir también esa categoría y ganamos también el ascenso a nivel nacional. El equipo tenía unas situaciones difíciles económicamente, porque América de Cali era un equipo que traía técnicos, de hecho muy pocos en los últimos 15 20 años, traía como 4 o 5 técnicos, porque uno solo que es el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Él es médico de profesión y es el técnico más ganador del fútbol colombiano en ligas, y él dirigió el equipo casi una década. Después vino el profe Pacho Maturana,
después estuvo el profesor el Chiqui García, Diego Umaña, y yo llego. Entonces, lógicamente, los pergaminos de estos técnicos, indiscutible. Yo, un técnico muy joven, yo estaba sobre los 31 años, 32 años, y el equipo con sus problemas económicos y dificultades para arreglar con algunos técnicos que estaban en conversaciones, no pudieron definir. Y bueno, los directivos al final me invitaron al proyecto. Yo me sentía bien porque yo ya llevaba más de un año con la institución. Yo conocía ya mucho de la parte interna del club, los jugadores del equipo profesional, los dirigentes, el equipo de juveniles que había dirigido, que habíamos quedado campeones. Entonces había una buena sinergia, había una buena empatía entre todos con los dirigentes. Entonces cuando me dieron el equipo, indudablemente que se reunió todo eso y en el primer semestre ganamos el cupo a la Copa Libertadores de América. En ese entonces el torneo colombiano era largo, no como ahora que son 2 torneos cortos, donde dan 2 títulos por año. Sí, Ese año, igual que aquí en México. correcto, ese año daba el primer torneo, el ganador del primer torneo daba el cupo a la Libertadores del 2000. Y bueno, lo ganamos en un mano a mano muy cerrado con Atlético Nacional, que lo dirigía Mostaza Merlo, el argentino. Sí, cómo no. Y bueno, ganamos ese cupo. De hecho, con esa Libertadores fue cuando llegamos a octavos con América de México, con Cuauhtémoc, una América de México espectacular, un equipazo. Y también tuvimos el problema de que no pudimos jugar en Cali porque el estadio La Grama y el estadio lo estaban remodelando para la Copa América del 2001 que realizamos acá en Colombia. Entonces nos tocó ir a jugar a Bogotá y al final pues fue difícil, sobre todo encontrar a un rival como ese América de México tan difícil y que jugó en altura. Al final jugamos en su hábitat, donde se sentía muy cómodo. Nosotros no tanto, aunque por la hinchada sí era impresionante. Entonces yo creo que llegamos ahí sin pensarlo, porque de todos modos los dirigentes, ellos deseaban que yo llegara ya al equipo profesional, pero de uno de los asistentes del técnico que iba a llegar. Yo estaba muy motivado, ya de todos modos también era un premio muy importante personalmente, pero al final me dijeron que si tomaba el equipo y bueno, estuve muy bien rodeado con mi cuerpo técnico. Y eso me ayudó mucho, porque yo aprendí mucho de eso, aprendí de ese entorno de la institución, de la parte dirigencial, de los jugadores, del cuerpo técnico que tuve, y eso para mí me marcó mucho profesionalmente para lo que hicimos después, que fue histórico, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente ese experimento, como bien lo llamó usted, llevarlo a unos octavos de final de la Copa Libertadores, enfrentar a un equipo como el América de México, que es uno de los equipos más poderosos económicamente aquí en México, contratan infinidades de jugadores de talla mundial. Realmente no fue fácil, pero de ese experimento que usted inició, llegar a esa instancia y convertirse en un referente también del equipo. Y ahorita quiero mandarle un saludo realmente a un buen amigo que nos está viendo en este momento desde Uruguay, nuestro querido amigo José Enrique García. Él fue jugador de fútbol, jugó en el Nacional de Uruguay, vino a jugar a México también, nos está viendo en este momento, está haciendo igual sus pininos, como decimos, como director técnico, y bueno, deseándole toda la suerte del mundo a mi querido Pepe, que pasado mañana aquí estará con nosotros en Leyendas del Deporte. Y mi querido profe, realmente el fútbol, como bien usted lo dice, ya evolucionó. El fútbol cada vez es más rápido, cada vez es más complejo, y me imagino que es más difícil ya para un entrenador buscar al jugador idóneo. Ahorita tal vez buscan, creo que la rapidez de un jugador. Antiguamente, en nuestras épocas,
pues siempre se distinguía un jugador por su habilidad, por su quiebre, por su explosividad que tenía y obviamente por marcar goles, ¿no? El futbolista antes o después o el presente siempre van a distinguirse o el buen portero o el buen delantero y nada más. Pero realmente un equipo de fútbol está, son 23 jugadores en la nómina y realmente usted como profesor, como entrenador, ¿cómo empieza a manejar sus piezas? ¿Cómo encuentra sus piezas para ese parado de su equipo que quiere encontrar? Bueno, Hugo, a mí me gusta mucho todavía ese jugador de talento. Eh, yo creo mucho en la inteligencia. A veces el jugador te habla, ¿no? Se hablan de otras inteligencias, ¿no? Se habla que el inteligente de pronto porque fue a la universidad, tiene 3 carreras, habla 5 idiomas, pero yo admiro mucho a ese jugador inteligente que sabe jugar, que disfruta jugar y apuesto por ello. Muchas veces me preguntan que si yo utilizo el 10 el tradicional, si lo tengo lo utilizo. Lógicamente que hoy día se le puede ir incorporando algunas herramientas muy específicas para la exigencia competitiva que hoy se pide, ¿no? Pero sin coartar ese talento y esa capacidad de innovar y de iniciativa dentro de un juego. Y a mí me encanta, yo siempre he creído que nosotros los entrenadores por ahí cuando podemos limitar eso y quitarle herramientas al jugador, creo en el jugador con carácter. Yo creo que para jugar al fútbol profesional se necesita carácter. No es fácil y más cuando encuentras objetivos en unos equipos grandes, ¿no? Igual también, Hugo, tú jugaste y sabes que de pronto lo viste o no, pero cuando se manejan temas de descenso hay que tener mucho carácter. Y yo pienso que cuando he tenido ese tipo de jugadores, a mí me gusta mucho jugadores con liderazgo. Yo pienso que los entrenadores debemos hoy día incentivar esa parte en el jugador. Si tenemos jugadores jóvenes, de incentivar al jugador joven en ese liderazgo. Yo pienso, ayer escuchaba a Vicente del Bosque, que es muy importante saber escuchar al jugador, que al final eso no es pérdida de autoridad, porque hay entrenadores que creen que el saber escuchar al jugador es perder autoridad. Yo pienso que cuando el jugador tiene argumentos y puede ayudarte en un concepto para el mejoramiento del proceso del trabajo del equipo, yo creo que debes escucharlo y me parece que hay que reunir todo eso, ¿no? Yo pienso, Hugo, que al final el jugador inteligente, habilidoso, rápido, hoy se prioriza mucho ese tema, la potencia, la velocidad. Hoy hay un fútbol de una gran dinámica donde se juega a 100 por hora. Lógicamente que esa evolución, diría yo, del fútbol más rápido, del fútbol a jugarlo a mayor velocidad, hoy día hay jugadores que en ese mejoramiento, pues lógicamente de la técnica, ver jugadores de una riqueza técnica impresionante, jugarla a la velocidad que se juega, al ritmo que se juega. Eh, Ver, por ejemplo, hoy un equipo como el Liverpool es como un referente hoy día de los equipos en el mundo, a pesar de que ya está eliminado esta actual Champions, pero es el actual campeón. Es un equipo que combina muchas cosas. Es un equipo porque a veces hay un equipo, a los equipos los identificamos por un modelo, una idea muy específica, pero hoy vemos como un Liverpool cuando necesita elaborar juego, cuando necesita hacer mucha posesión de balón lo hace, pero cuando necesita hacer más juego directo,
utilización de bandas y de juego directo, de 2, 3 pases al arco contrario, lo hace. Entonces al final uno observa que primero hay una continuidad del entrenador, algo que para nuestro medio latinoamericano es complejo, ¿no? Traer un técnico para pensar en un proyecto a mínimo a 3 años, como lo hacen en Europa, pues para nosotros es difícil. Y observar jugadores para que puedan interpretar eso, ¿no? De incorporación de esa información de ir entendiendo en qué momento hago determinado juego. Y yo creo que el Liverpool es un equipo que tiene esa característica. Yo pienso que cada vez el jugador debe tener una cultura táctica muy bien cimentada. Yo creo que hay técnicos que necesitan que un jugador te pueda jugar en 2, 3 posiciones, como interior, poder jugar por un juego interior o jugar por banda. Hay jugadores que pueden hacer las dos funciones. Eso precisamente le iba yo a preguntar, profe. Ya un director técnico ya busca lo polifuncional de un jugador. Así como te puede jugar de carrilero, te puede jugar de enganche, te puede jugar de 8, o realmente empiezan a mover sus piezas y tratar de confundir al rival, ¿no? Siempre buscando que un jugador tenga 3, 4 o hasta 5 posiciones en un partido de fútbol. Y hay jugadores que encuentra uno esa posibilidad, y eso es muy útil para nosotros los entrenadores, pero también creo en el jugador que tiene esa especificidad, de que es específico para una posición. También me gusta porque al final terminas sacando el mejor provecho y el gran potencial que tenga un jugador. ¿Sí? Pero hoy estamos viendo que hay jugadores que se te pueden adaptar a diferentes circunstancias. Hoy, por ejemplo, en este reinicio en Europa, por ejemplo, con Cuadrado, que es un jugador nuestro colombiano, que juega en la Juventus, Juan Guillermo, el profesor terminó utilizando de lateral derecho. Y anteriormente estaba como medio derecho, ¿no? Él ha jugado en el medio, en un 4-4 por derecha. Claro. Y en algún momento, en uno de los juegos de la Juventus de estos últimos, en el 4-3-3, jugó en el 3 de arriba, en el 3 extremo con Cristiano Ronaldo y creo que Dybala, que era el otro. Entonces es un jugador muy útil porque te juega por toda la franja derecha. Sí, sí, es un jugador que va y viene, y va y viene. Y va y viene, y te puede jugar con cualquiera de las 3 posiciones en la franja derecha, en un 4-3-3 o en un 4-4-2, ya bien sea de lateral o de volante. Yo pienso que ese tipo de jugadores terminan siendo muy útiles para un entrenador, pero también están los que tienen esa especificidad y esa virtud de una posición. El caso de un Ronaldo, ¿sí? Hay jugadores como los números 9, aunque hoy ves, por ejemplo, Firmino en el Liverpool, tú lo ves como un 9, que ahora llaman 9 falso. Entonces te juega supuestamente de punta, pero es un jugador que se te retrasa unos metros y te empieza a organizar juego. O sea, es como un 10-9, por llamarlo de alguna manera. Sí, baja, recupera y hace jugada. Sí, como que se camufla, para decirlo de alguna manera. Viene y se camufla de 10 y aparece como 9. Claro. Y esa característica hoy día vemos en algunos jugadores eso, sobre todo en el delantero actual, ¿no? Hoy hay 9 que parecen 9-9, pero se te retrasan unos metros y vuelven y llegan, porque saben llegar, son peligrosos cuando llegan desde unos metros de atrás. Son unos excelentes organizadores de juego. Mira Benzema, por ejemplo. Benzema es un gran asistidor y es un goleador, y no tiene problema en retrasarse un poco, venir a jugar un poco desde atrás y armar. De hecho, pero Benzema ya lo aprendió a hacer, porque antiguamente cuando recién llegó al Real Madrid era el clásico 9,
que de allá no lo sacabas. O sea, ahí estaba él, tirabas el centro, cabeceaba gol, pero ya Sí, aprendió a retroceder, a tomar la pelota y encarar. claro, seguramente porque los entrenadores le observaron esa gran virtud, porque es un jugador muy rico técnicamente, es un jugador muy exquisito, de muy buenos controles, de buen manejo, de buena visión, o sea, tiene un radar de 180, de 360 grados en el juego, porque a pesar de que pues uno no tiene ojos acá en la espalda o en el cuello atrás, tú sabes, Hugo, que hay jugadores que tienen la cancha totalmente, la tienen en un radar, o sea, saben jugar. Uno de ellos es el pibe Valderrama, que tiene ojos en la parte de atrás. Exacto, exacto. Hay jugadores que son, por eso te digo que uno, si uno encuentra jugadores de ese tipo, a mí me encantan porque siempre me ha gustado priorizar esa inteligencia y esa virtuosidad del jugador y me gusta explotarlo, me gusta que lo desarrolle dentro del campo y bueno, lógicamente dentro de un libreto, pues yo como siempre digo, los técnicos damos un libreto, pero yo siempre he creído que el jugador debe tener un porcentaje de su mismo libreto dentro del juego, porque el juego, el fútbol, tú sabes que tiene situaciones de incertidumbre permanentes, hay miles de acciones de juego y me gusta mucho cuando el jugador en acciones difíciles es recursivo y vuelve a favor del equipo, del colectivo, ¿no? Claro, Entonces, me gusta y no limitar al jugador, eso es muy importante. dejarlo ser realmente. ¿Cuál es su formación predilecta? ¿Con cuál siempre usted empieza? Porque ahorita ya los técnicos, el antiguo, el normal era el 4-4-2, siempre se manejaba así, 4-4-2, pero ahorita ya es un 3-2-1-5-6, y ya realmente ya todo es un juego de ajedrez, profe. Sí, no, yo pienso que los sistemas tienen, siempre he dicho, ¿no? Los sistemas es un punto de referencia inicial, ¿no? Después, como el árbitro pita y ya empieza a trabajar otras cosas, que ya es un aspecto, lo táctico en sí, ¿no? Que es lo que nosotros queremos de los laterales, que queremos de todo el once que inicia, ¿no? Eh, yo siempre he creído que el sistema debe ir muy adecuado a cómo le sacas el mejor provecho al jugador. Ahí donde yo te digo, hay que sacarle el mejor provecho en el buen sentido, el potenciarlo en el máximo provecho para el equipo. Yo trato de no encasillarme en un sistema específico. Eh, por ejemplo, hoy hice un análisis de los equipos de los campeones de Europa. Eh, los equipos todos jugaron el 1-4-2-3-1 y jugaron el 1-4-3-3. Y casi todos lo hicieron. El Bayern Múnich, la Juventus, que por un momento hizo el 5 también atrás. Eh, y el Real Madrid normalmente hizo un 1-4-2-3-1, pero últimamente el que más utilizo es el 1-4-2-3-1, eh, pero también no descarto 1-4-3-3. Me parece que si tienen los jugadores adecuados, Eso precisamente le iba a comentar. Si usted tiene la herramienta para poder hacer ese sistema de juego. sí, sí. De hecho, ahora con el equipo, con Cortuluá, que estamos buscando el ascenso nuevamente. Nosotros ascendimos en el 2015 al equipo. Ahora he retornado al club, ahora en enero, buscando el ascenso, Dios mediante, para diciembre. Y en este momento estoy viendo la opción del 1-4-3-3 y el 1-4-2-3-1. Tengo la caracterización de unos volantes muy interesantes en el manejo y en ese desdoblamiento ida y vuelta, porque son jugadores primero que fisiológicamente son jugadores, físicamente son muy fuertes, eh,
y para el juego son me llenan porque son jugadores que les gusta la pelota. Uno es zurdo, por ejemplo, para el 3 del medio, el volante central es un jugador que conoce bien la posición. De hecho, ese chico estuvo un año por el Torino de Italia en las divisiones menores. Y el de la izquierda es zurdo y el de la derecha es derecho, con unos buenos perfiles. Tengo muy buena una línea de zurdos importante. Yo pienso que el tener también esas bandas bien definidas con los perfiles definidos también es importante. Y bueno, no, yo pienso que siempre hay que hacer ese diagnóstico, Hugo, ¿no? Porque muchas veces nosotros llegamos a los equipos y normalmente a veces llegas y muchos de los jugadores tú no los conoces. Por ejemplo, cuando he ido al exterior, llegas, no tienes el conocimiento de una gran parte del equipo y empiezas a conocerlos. De pronto te han enviado videos cuando has arreglado con el club, te envían videos de algunos partidos del torneo anterior, vas haciéndote como una idea de algunos, pero ya cuando llegas ya en vivo, ya a entrenar en cancha con ellos, empiezas a conocerles algo, empezar a hacer ese diagnóstico y mirar cómo puede uno hacer como armar como diría yo, el rompecabezas para armar el equipo, ¿no? Lo mejor posible, cómo cohesionarlo al final, porque uno de los trabajos más difíciles de un entrenador es lograr esa cohesión, ¿no? Esa sinergia de juego para el entendimiento. Por eso cuando tú encuentras esas pequeñas sociedades que se hablan y hay un entendimiento de juego, eso ya es una ganancia para un entrenador. Sí, por supuesto. Profe, antiguamente aquí en México, y hablo en específico del Club América, de ese club poderoso que habíamos hablado anteriormente, cuando el directivo viajaba a Sudamérica a traer a un jugador para reforzar al equipo, era el refuerzo, era realmente, se iban 2, 3 meses a Sudamérica para visorear al jugador y verle no solo su capacidad de futbolística, porque eso lo vemos en cualquier momento en una televisión y lo vemos y decimos, wow, es bueno, pero después de eso, después del fútbol, hay una vida personal. Y eso es lo que mayormente trabajaban aquí en México. Ese equipo en esa época ganaba títulos a lo loco. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar en el ser humano, en ver cómo es la persona, no de sus cualidades que tenía como futbolista, porque eso lo sabemos, pero cómo era como persona. Ustedes allá en Colombia han visualizado esa parte y hablo de Colombia porque Colombia últimamente es como que lo que era Brasil en su momento, lo que era Argentina en su momento. Ahorita Colombia saca jugadores y jugadores y jugadores que ya ni ustedes saben cuántos jugadores hay en el extranjero. Sí, Hugo, lo que hablamos al inicio cuando te hablaba de la situación de que hoy día tienes esa facilidad de que el chico te estudia, te va a entrenar. Yo pienso que día a día ha tomado conciencia el proceso en el fútbol de que los chicos tienen que prepararse también en esa parte académica de estudiar. Yo tengo un conocido, un gran amigo que es uno de los mejores veedores en Colombia, o el mejor, uno de los veedores del Deportivo Cali que se llama Agustín Garizábalo. Y hablando con él un día me decía, no, yo veía un jugador, observaba un jugador, él fue el que observó, por ejemplo, a un Borré, que hoy actualmente es goleador en River Plate, Abel Aguilar, que fue un jugador de nosotros muy importante en procesos de selección. Descubrió a Luis Fernando Muriel, el que hoy día hace goles en el Atalanta. Bueno, te diría muchos más. Y es muy amigo y un día me decía, mira, me decía Jaime, yo observaba a un jugador y yo prácticamente a los 2, 3 días ya lo enviaba al club, al Deportivo Cali. Pero estaba encontrando una respuesta en esos jugadores que no era la adecuada, en la mayoría, sobre todo en su comportamiento,
donde los dirigentes le estaban diciendo, tú nos estás enviando un jugador o nos estás enviando un problema, ¿correcto? Entonces, él con ese mensaje del dirigente empezó a entender de que tenía que hacer estratégicamente tenía que hacer un cambio en la visoría y entonces, ¿qué hizo? Ya no solamente observaba, ya detectaba el jugador, lo seleccionaba y le hacía un proceso de acompañamiento permanente. Ya no lo enviaba a los 3 4 días inmediatamente, sino que desarrollaba un seguimiento de varias semanas y especialmente, por ejemplo, el tema del estudio, o sea, que para él era muy importante. Él iba, por ejemplo, a evaluar con los profesores de las escuelas de esos chicos, de los chicos, a ver cómo van en la parte académica. Todo eso, Hugo. Entonces él cambió, estratégicamente cambió el proceso y empezó a dar resultados. Entonces ya hoy día, por ejemplo, cuando ya en ese proceso, por ejemplo, fue Borré, ¿sí? Borré fue en ese proceso, Borré lo conozco, es un chico que tuve la posibilidad de hecho, en un sitio donde vivía en Cali, él vivía en el mismo edificio y conversaba con él permanentemente. Y yo creo que esa parte, Hugo, no se puede descuidar. Yo pienso que es el camino. Yo creo que hay entrenadores que dicen, hombre, no puedes estudiar porque no tienes tiempo. El fútbol te quita mucho tiempo. Sí, el fútbol cuando entras al fútbol profesional te absorbe totalmente, pero yo pienso que hoy con las ayudas tecnológicas y con lo que existe me parece que es fácil, por lo menos como en esta posibilidad que tenemos de observarnos, de vernos por acá, de conversar con la facilidad que tiene la tecnología. Yo pienso que un chico se puede preparar. Otra cosa importante es el acompañamiento familiar. Yo pienso que el chico, si tiene un núcleo familiar formado y hay un seguimiento de parte de los padres, el apoyo de los padres a ese chico es determinante, ¿sí? Porque la carencia, por ejemplo, yo he dirigido jugadores donde no han tenido el padre, donde no conocieron al padre. Y seguramente en México ha pasado, es muy común, o en todas muchas partes de Latinoamérica, y tú encuentras esa carencia paternal. Al final el padre, la representación paterna en la familia para para un chico es la norma, es la disciplina de la casa, es la autoridad, ¿sí? La madre también, pero la madre tiene un sentido como más afectivo, es la parte del cariño familiar, de la madre la que ayuda mucho a unir a la familia, pero el padre es ese que pone la norma y es el que la autoridad y es el de la, el de la disciplina. Entonces, cuando tú no tienes esa autoridad paterna, el chico, tú encuentras después cuando diriges a estos chicos a nivel profesional, empiezas a averiguar y a indagar por ellos y das en eso, encuentras eso, y al final lo que hace falta en esos chicos es afecto también, porque a pesar de que el padre es la autoridad, el afecto del padre es muy importante, el afecto del padre y madre, y muchas veces cuando no tienes ese afecto, tienes carencias. Y esa parte empieza uno como entrenador o formador a suplantar esa situación. Entonces, si no entendemos eso, tú empiezas a tener un choque con el jugador. Y eso tienes que conocerlo, trabajarlo muy bien. ¿Sí? Yo tengo un chico actualmente aquí en el equipo que tiene una caracterización así y, por ejemplo, es muy talentoso, es medio anárquico. O sea, yo digo que a veces el jugador dentro de ese jugador anárquico a veces te resuelve porque es el que hace unas cosas que tú dices, wow, este está haciendo unas cosas raras y a veces se sale del libreto, ¿no? De lo que hablábamos ahora. Se te sale un poco del libreto, pero cuando se te sale del libreto muchas veces te soluciona también. Pero, pero hay que trabajar con ellos para que entren en una tónica
de lo que es la exigencia hoy día del fútbol profesional. Y sobre todo, profe, de romper la cadena, porque esa es una cadenita que te va arrastrando en tu propia vida. Eh, no lo trabajas y va a repercutir con tus hijos. Y tus hijos van a repercutir con los de ellos. Y esto Claro, es así, eso es una cadenita, ¿no? Entonces, fíjese que la semana pasada platicaba con la campeona olímpica, medalla de oro en Atlanta 96. Ella es española, se llama Tania Lamarca, realmente una de las leyendas de la gimnasia rítmica de España. Y me llamó mucho la atención un bloque que nos dijo, ¿no? A nosotros los deportistas, el dirigente nos hace, piensan que somos como una máquina, de que tenemos que llegar al punto. En el caso de ella, tenemos que ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En el caso de un futbolista, tengo que llegar, tengo que debutar en primera división, tengo que debutar y voy a ganar mucho dinero y voy a tener esto, voy a tener acá. Pero realmente, como ella dijo, nadie nos prepara cuando tenemos que decir adiós al deporte, cuando ya realmente esa máquina de producir al dirigente deja de existir. Nadie nos prepara para eso, pero sí nos preparan para ser el mejor día a día, día a día, día a día, de que tenemos que ser mejor en el equipo donde estemos, llámese como se llame, pero ya después pasamos desapercibidos. Eso es una realidad, profe. claro, Hugo. Yo creo que el trabajo de un formador, de un entrenador, debe ser un trabajo estratégico integral, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos un gran problema en nuestros medios, ¿no? Y es que el tiempo de trabajo para nosotros no es el mejor aliado, ¿no? Es esa locura de los resultados. Yo sé, el fútbol profesional es de resultados, pero muchas veces ya se van al extremo, o sea, ya 2 partidos, 3 partidos, ya el técnico se tiene que ir. Porque el deporte dejó de ser deporte, ahora ya el deporte es negocio, y si no sirves en 2 o 3 jornadas, hay muchos directores técnicos que quieren ser, hay muchos Claro, jugadores, entonces si tú no rindes en 2, 3 jornadas, simple y sencilla cambian por lo más fácil, que es un director técnico. claro. Y ahí hay que formar, hay que trabajar es en la cantera desde los chicos y empezar a hacer un trabajo muy profundo en esa parte, ¿no? ¿Cómo hacemos el trabajo de esa conciencia del ser, del individuo? Porque es muy importante pensar primero que en el ser que el hacer. Y en ese proceso yo creo que nos debemos apoyar mucho en profesionales, ¿sí? Porque yo creo que los entrenadores debemos profundizar mucho más en esa parte de, de lo que es el aspecto de psicología deportiva, del apoyo del psicólogo deportivo, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que nosotros debemos ir preparando a los deportistas, sea joven o sea ya un poquito de experiencia, de trabajar en la parte de conciencia, de concientización, de que ellos se preparen, porque a veces los entrenadores nos equivocamos en decir, pero ¿para qué estudias eso? ¿Qué vas a hacer? El fútbol es todo, te está dando todo, y llegan unas presiones muy complejas que después no, esas presiones no las saben manejar. Por ejemplo, el retiro, cuando se vaya acercando el retiro, no sé qué sentiste cuando te retiraste. Hay jugadores que en este momento se van a retirar y no saben qué hacer, porque no los fuimos preparando o no se fueron preparando, o podemos nosotros concientizarlos, porque al final los que actúan y los que deciden hacer algo son ellos mismos. Porque si un jugador dice, mira, yo ya estoy a 2, 3 años de retirarme, pero ya voy a empezar esto, voy a prepararme aquí. Como te digo, ustedes tienen, yo creo que un ejemplo para el fútbol latinoamericano y mundial. El Pachuca con su universidad. Pachuca creo que es un club que adelantado en esto del fútbol y te está diciendo, mira, tienes que ir preparándote, tienes que prepararte en el camino también, porque el fútbol mañana, a tus 35 años, 36 años, ya lo vas a dejar y tienes que prepararte.
Y ahí es donde yo digo, yo siempre le digo a los jugadores que ellos son una empresa. Ellos son una empresa y como empresa tienen que invertirse. Y tú no inviertes en una empresa en el aspecto económico, pues no la vas a hacer evolucionar, no la vas a hacer crecer. Y ellos como jugadores tienen que invertirse en ellos mismos, invertirse en su preparación, en otro idioma, de pronto para una carrera a nivel virtual, como te digo, la tecnología hoy día tiene hoy ayudas. El que esté en un equipo como Pachuca, poder aprovecharlo para poder estudiar. Pues yo creo que ahí está la gran responsabilidad de nosotros los formadores, Hugo, de que nos preocupemos por que los chicos también se preocupen por prepararse no solamente para el fútbol, sino para la vida. Para la vida. Sí, Hay que estar ahí en ese acompañamiento. el futbolista realmente tiene una vida deportivamente hablando muy corta, y si le metemos allá de que una lesión te puede dejar fuera el resto de tu vida, pues, ahí quedaste. Realmente sí hay que preparar en eso realmente. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, como usted dice, el Club Pachuca está como que adelantado a su época. Realmente son unos visionarios en eso, pero más allá del Pachuca no se ve un eco, ni en las grandes ligas de Europa, menos en Sudamérica, donde salen todos esos grandes talentos del fútbol que van precisamente a Europa, ¿no? O sea, sin el talento sudamericano, pues yo no sé qué sería de esa liga realmente. A lo mejor podría ser tal vez igual, no lo sé realmente, ¿no? Pero sí tengo muchas dudas del por qué no se han hecho lo que tal vez se esté haciendo bien en México con el Club Pachuca, ahí en Colombia, donde pues salen muchos jugadores, se vende mucho jugador, o sea, hay entrada de capital, o sea, sí hay dinero, porque hay mucha venta de jugador, y que no se diga en Brasil, y que no se diga de Argentina, que son países que exportan mucho. Y mandarles, hablando del Club América, mandarle un saludo a mi compadre Enrique Rodón. Enrique Rodón era defensa central del Club América de la época de Leo Benhacker, de aquella América campeón, cuando estaba Oman Bigic, y vino a revolucionar el holandés aquí a México. Bueno, un fuerte abrazo a mi querido compadre que está en Guadalajara, Jalisco. Profe, ¿usted conoce México? Sí, claro, he ido mucho, conozco. De hecho, en el 2018 estuve en una gira preparatoria con el Herediano de Costa Rica. Estuvimos ahí en el León. De hecho, al llegar fuimos a hacer un amistoso con Cholos a Tijuana, con el mismo León. Estuvimos con Querétaro Con nuestro y querido amigo Juan Carlos Retana. con Juan, exacto. Con él nos hemos cruzado unos saludos y de hecho he leído mucho artículo de él en la parte de psicología. Y no, he ido por Copa Libertadores, hemos ido por Copa Merconorte, Aguascalientes con Necaxa, el Necaxa Con el de aquí, Caxa. de Sí. Paso. He ido de turismo, he ido a Cancún, he ido bueno, muchas veces. Yo creo que Hugo es el país que más he visitado, de todos los que el fútbol me ha dado y la vida me ha dado posibilidad. Es el país que más he visitado. De hecho, ahorita el 6 de enero, como anécdota, fui a Ciudad de México, fui día y medio. eh, Había un concierto en el DF de Eros Ramazzotti y conseguí la boletería desde el año pasado, como desde septiembre. Un primo que trabaja en Cancún precisamente con tema de hotelería me las consiguió. Viajé el día 5 de febrero, estuve el 6 en el concierto y el 7 me regresé. Es usted como mi esposa. Mi esposa quiere viajar a Colombia porque va a estar uno de sus grandes amores allá en Colombia. Es este español Alejandro Sanz. Lo que hace la música, ¿no? De poder ir a cualquier parte. Ahorita que estuve yo en Costa Rica, en San José, precisamente con el Club Herediano, que ahí fui bien recibido por Juan Carlos Retana.
y me abrió las puertas del club y allí me topé con otro amigo que es Jafé Soto, que ahorita estaba como director deportivo, ahorita ya regresó como entrenador del Club Herediano, y precisamente iba a venir a Mérida, aquí donde yo radico, para venir a un concierto de no sé, de esa música de bachata, no me acuerdo el nombre del cantante, pero solo iba a venir a Mérida a ver el concierto y con la misma se regresaba a San José. Sí. Lo que hace la música. Sí, 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 no, y México tengo grandes, conocí alguna vez a Los Cabos, me pareció hermoso ese sitio. Bueno, he ido a muchas partes, a Acapulco, conozco León, muchas partes de México. La verdad tengo un cariño muy especial por México, su cultura, la parte gastronómica, el fútbol. Yo viajé, mira, viajé en el 2015, acá estaba en Cortuluá, el dueño de Cortuluá nos llevó al Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. Estuvimos allá 18 días en el Mundial y vi a México. De hecho, me llamó mucho la atención porque esa Sub-20 de México quedó eliminada en primera fase, pero a mí me encantó. De hecho, juega con Serbia, que fue el campeón de ese Mundial. Ese partido yo lo vi en Dunedin, Serbia-México, y me gustó mucho México, pero desafortunadamente Serbia perdió y no le alcanzó para clasificar. Y creo que ahí estaba un chico, no sé, creo que está en el Nápoles, o no, alguno de ellos, del Pachuca. Claro. Creo que jugaba, El Chucky Lozano. jugaba con el 7, creo que en esa Sí. sub-20 me encantó. De hecho, pregunté por él porque yo le dije al dueño de Cortuluá, pregúntale, porque el Pachuca, el doctor Martínez, que también lo conozco, a los Martínez. Y bueno, pregúntale a ver si lo traemos. ¿Le gustaría venir a trabajar a México? ¿Ha habido alguna propuesta de venir a trabajar a México? Ha habido como amagues. Cuando yo estaba en el América y jugamos Merconorte y una Libertadores, algo por ahí me hablaron de Chivas. Ok. Oye, de hecho, una Merconorte jugamos con Chivas y eliminamos a Chivas. Quedamos 1-1 allá en el Jalisco y, y el regreso ganamos 2-0. Ah, mira nomás. Ojalá que pueda algún día, no muy lejano, venir a la Liga Mexicana de Fútbol y ahora sí que poderlo saludar. Y si no es acá, pues cuando yo vaya para Colombia, con muchísimo gusto poder saludarlo frente a frente. Claro, Desafortunadamente, dígame. a la orden cuando quieras, tu señora, acá en Colombia, cuando quieran venir. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se agotó, profe. Cuando hablamos de fútbol, el tiempo vuela y más cuando es una plática súper mega interesante como la que tuvimos esta noche. Realmente me la pasé genial con usted, conocer un poquito de su trayectoria, de cómo piensa, cómo ve el fútbol actual y realmente me la pasé genial, profe. Igual. Muy bien, muy agradable. Mándele por favor un saludo a la gente que nos vio, a la gente que nos va a ver, porque pues el video va a estar colgado aquí en Instagram. Mándeles un saludo, profe. No, un saludo, que esté muy bien en casa, cuidémonos y bueno, a toda su familia, muchas bendiciones y bueno, pronto nos veremos en un estadio, ojalá que volvamos con público y que nos veamos con público y nos vemos en el fútbol. Esto es lo más maravilloso, la verdad que gracias, yo al fútbol le debo muchas, aparte de los títulos que hemos logrado, más allá es la gente, conocerte a ti, Gracias. mucha gente que la verdad termina siendo muy valiosa y que guarda un gran cariño. Muchísimas gracias, profe. Bueno, amigos, pues esto fue Leyendas del Deporte, como siempre trayendo a grandes personalidades del deporte. Y esta noche nos acompañó el profesor Jaime de la Pava desde Colombia. Que pasen muy buenas noches, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias. Buenas noches.